Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Hola Ela, el podcast que no se detiene, temporada 3, capítulo 9. Siempre digo lo mismo, me he estado fijando, Tati, digo, tenemos una persona muy especial, ya, voy a caer en la misma frase mía que uso de muletilla, pero es que es verdad, esta persona es súper especial. Para Tati muchísimo, está muy ilusionada porque tenemos a una persona que admira muchísimo. Y para mí también es muy especial porque le conozco, aunque sea mucho más joven que yo, desde hace muchísimos años, ¿vale? A algunos ya le conoceréis porque tenemos nada más y nada menos con nosotros a Aritz Aramburu, el surfista más famoso de España, el que ha logrado tener mayores éxitos internacionales y que nos ha representado durante muchos años en el surfing profesional. Y yo le conozco, para los que entiendan de surf, desde antes de que estuviese en Quicksilver, imagínate, ¿eh? Lleva toda la vida en Quicksilver, pues yo lo conocí un poco antes. Creo que tenía 12 o 13 años, ahora nos lo aclarará. Bueno, sin más dilación, vamos a hablar con él. Tiene un proyecto desde hace muchos años que nos interesa mucho hablar de ello, un surfing que se preocupa por las personas con discapacidades y lleva haciéndolo muchos años ahí en Zarauz, donde tiene su escuela, y queremos hablar muchísimo de eso, pero no queremos perder la oportunidad para que nos hable también de sus experiencias en olas gigantes y monstruosas como la de Taupo, donde sacó su mejor resultado de su carrera deportiva, eliminando nada menos que a Kelly Slater en una de las olas favoritas de Kelly Slater. O sea, telita lo que nos hizo disfrutar en aquella competición. Tati, ¿por qué tenías tantas ganas de hablar con Aritz? Ay, pues porque fíjate, yo que sé, que él es un grande y No como te me pongas yo, a ver, nerviosa ahora, ¿eh? no me pongo nerviosa, solo que tú sabes que yo me pongo a hablar y no paro, pero que tenía mucha ilusión de conocerlo. Bueno, estamos aquí por pantallas, ¿no? Pero eso es maravilloso igual. Yo me siento muy afortunada porque, bueno, es como, el surfing para mí siempre fue algo muy grande, ¿vale? El mar para mí es todo. Yo tengo talasofilia, como dicen, que es el amor por los océanos, pero... Claro, siempre os vi, pues para mí como Supermanes y Superwoman, ¿sabes? Esas solacas, decía, jolín, madre mía, esta gente. Y yo, como siempre he sido muy torpona, pues bueno, yo me he metido al lago y he hecho lo que he podido. Disfrutar. Pe- yo he disfrutado, yo me he metido al lago, yo desde que era bien chiquitita me gustaba meterme en la playa y aprovechar y pues bueno, pero que no todos los días está como con un grande como tú. Pues Así que para vamos a mí, mil preguntarle, gracias. ya que estamos empezando por el principio, Aritz, Sí. ¿cómo empezaste? Porque yo te conocí muy joven y ya, espera, lo conocí muy joven, pero ya patrocinado, o sea, que ya apuntaba maneras. Buenas noches, lo primero, y encantado de saludaros. Oh, te están llamando al móvil y se ha parado un momento. Eh, Ay, se nos ha ido, ¿verdad? Cosa de la fama, le entró una Cosa de llamada la y se esto. atascó no ahí. pasa nada. Nada, os estaba dando las buenas noches. Y gracias por tenerme aquí con vosotros. Me hace muchísima ilusión. Fer, hacía mucho que no te veía ya y sí que Sí, nos conocemos desde que era un yogurín. Yo creo que el primer viaje que hice a Asturias fue por el circuito Valentine's en aquel entonces y y yo, suele haber ahí un campeonato en Gijón, yo así trabajaba para la también. distribuidora Solan y te vi por ahí con Rusty. Sí, Yo creo que con en el Rusty también, almacén sí, ahí... sí, sí, eso es. Y sí, o sea, iba a decirte justo eso, pues Gijón, las primeras veces, además me sacaron de fiesta por primera vez en el Tico, en el Tic-Tac, el Tico, algo Ahí así. va yo. Era como una plaza de toros, ¿sabes? Eso, Sí, en plan, sí, sí. pero reconvertido en Alguna una vez fuimos, discoteca. Tati y yo, ¿eh? Casualmente Sí, alguna vez fui. sí, bastantes. Íbamos bastante. Eso Sí. es. Y Fer claramente por Rusty, que sí, pues siendo un yogurín a los creo que 11 12 años Sí, muy fue pequeño. cuando entré ahí en el equipo ¿Y cómo empezaste a y hacer surf? Porque mira, yo nunca lo supe, desde muy pequeño. En Zaragoza hay mucho ambiente surfero, hay campeonato internacional, hubo un campeonato internacional muchísimos años, supongo que eso te haya influido, y una eso cantera muy es. grande de buenos surfistas. Yo, bueno, mi fijación con el mar viene, yo creo que de mi abuelo, que él desde que era muy joven fue socorrista en la playa de Zarauz, también estaba en el equipo de remo de Zarauz, luego fue un pescador, chipironero, Sí. y es verdad que los primeros recuerdos que tengo de mi vida es
de mi abuelo trayendo lo que pescaba a casa de mi abuela, ¿no? Para que Qué lo guay. cocinara. Y desde entonces yo creo que he tenido muchísima fijación, era muy culo inquieto y pues bueno, de repente en la playa veía a los mayores, pues no sé, surfear en las olas, ¿no? Como unos eran pescadores más modernos, digamos, en ese momento. Y me dio por ahí. Desde pequeñito ya, desde los 3 añitos ya les pedía a mis padres algo para deslizarme en las olas. Tenía ahí un paipito rosita que pues, imitaba a los mayores, intentaba ponerme de pie y tal. Y ahí empezó todo. Luego, es verdad que mientras que me iba enganchando más, teníamos en esa misma época un campeonato internacional que Sí. lo organizaba la familia Pucas y era una gozada. Para mí era la fecha más esperada, ¿no? Que venían los pros, surfistas de todo el mundo, que pasaban una semana entre nosotros, intentaban hacerlo bien en el campeonato y después recogían las cosas y se iban al siguiente campeonato. Además había un ambientazo, ¿no? Que eso hacía vivir a la gente de pequeños como si viniesen futbolistas, ¿no? Era un ambiente muy, muy tremendo. Sí, sí, o sea, es como me venían los superhéroes a la playa y eso pues intentaba, me comía todas las mangas, todo el campeonato pidiendo autógrafos, tal, y quieras o no, pues al final se te queda esa cosita, ¿no? Detrás de tu cabeza que, guau, ¿En qué qué, año qué guay. naciste, Aris? Que bueno, me va a doler un poco, a ver. El, el 85 nací. 85. Bueno, pues mira, en el 95 estuve yo viendo ese campeonato Ujú. tempranito y vi a Tom Curren. Tuve la oportunidad de ver a Tom Curren en el Qué 95 guay. ahí. Y fue el año que se clasificó Jay Patterson, que lo hizo muy bien ese año ahí en Zaragoza, vio las grandes, Ujú, estaba, bueno, estaba ujú, desfasado. Me dijo ujú. Tom Curren, hay 8 pies, y 8 pies, madre mía, 8 pies, 4 brazos, 20 cuerpos, había ahí un maretón, que yo estaba flipando. Se tiraba la gente desde el puerto, desde el muelle, para llegar atrás a Para la llegar, serie. sí. Así que Sí, igual ese fue un estarías tú ahí campeonato. de super fan, ¿no? Sí, fue un campeonato clásico ese, que sí, que tenían que tirarse del puerto y, joder, nada, Buah. remar 1 kilómetro para estar enfrente del campeonato. Vení por En esa detrás época del oleaje tan grande que había. no había motos de agua ni nada, ¿no? Entonces, pues Nada. sí, a la usanza y sí. Eran campeonatos muy especiales que generaban mucho ambiente y también eso, ¿no? Pues al final era, yo creo que algo muy poderoso para los niños en esa época como yo, que al final teníamos algo donde fijarnos, ¿no? Sí. Y te planta la semilla, ¿no? Claro, de hecho Zarauz es una ciudad pequeña, ¿vale? Ujú, Pero creo que ese campeonato ayudó mucho a hacer una cantera muy grande porque siempre ha tenido muy, muy buenos surfistas de calidad. Ahora tenemos a los hijos de Ivón, a los Amatraín, que son ujú, surfistas que están dando ahí una talla a nivel mundial también y hubo muchísimos antes. Yo me acuerdo de Julen, ujú, con el que tengo amistad, Julen el Coro, pero ujú. no puedo decir nombres porque había muchísimos surfers de Zarauz con mucha calidad. De hecho, vas a la playa y dices tú, ostras, macho, aquí el más tonto hace relojes. Hay un nivel ahí que da gusto ver, sí, porque tienen en general mucho nivel. Estáis con una cultura de clubs en la playa. Claro, es un pueblo con una playa, no sé si será la más grande de País Vasco, pero si no Ujú, es de las más grandes. Entonces, ujú, claro, el pueblo vive de cara al mar, o sea, es una de ujú. las diversiones en todos los sentidos, ya sea pesca, ya sea surfing, ya sea natación, lo que sea. Entonces, hay una cantera y para que se vea la repercusión que pudo tener esas competiciones que organizaba Pucas en un espíritu deportivo, ¿no? Que al final es lo que nos interesa, que la gente haga deporte. Eh, ¿Cuándo te pareció que el surfing era un deporte? Bueno, al final, o sea, yo me pasaba todo el día surfeando, o Sí, sea, pero pillando eso era olas, ¿no? hobby, diversión. Sí, eso es, o sea, hobby, diversión, pero bueno, al final es como que llegaba, reventaba a casa, ¿no? Entonces algo de deporte estaba haciendo ahí. Bueno, Pero luego, más adelante, sí que es verdad que de repente empiezas un poco más a querer medirte un poco, ¿no? En las competiciones. Es verdad que a mis más o menos 11 12 años que empecé a ir a los primeros campeonatos de la Federación Vasca, así cerquita en casa, y... Y bueno, me solía juntar con gente muchas veces mayores que yo. De repente luego te das cuenta que en Vizcaya hay otros surfistas que son de tu edad también. Y bueno, en un principio es como una fiesta. No, no claro. estás intentando ganar nada, sino que es como un fin de semana hay campeonato, quieres estar ahí. O sea, quieres estar ahí y viendo pues a los mayores y tú también poniéndote la licra y compitiendo. Y ahí de repente te das cuenta, ¿no? Que hay una manera
bueno, de ponerte a prueba y poder intentar pues conseguir resultados, ¿no? En ese aspecto. Y creo que el surf, bueno, te puede gustar de diferentes maneras el surf, ¿no? Hay gente que le gusta la Sí. competición, otros que no, otros más el free surf. A mí me gusta de todas las maneras. O sea, me encanta irme de viaje por ahí, pero cuando me pongo una licra, pues es una manera bueno, de medirme, ¿no? Conmigo mismo y una manera guay para que, pues eso, pues ponerte objetivos, intentar hacerlo bien y sí, ¿Y siempre me ha en qué gustado mucho el formato. momento dices, bueno, esto me gusta, se me da bien, me lo voy a tomar en serio, ¿no? Voy a hacer algo más? ¿O fue progresivo? Igual fue un poco progresivo. ¿O siempre hay Sí. esa lucha un poco entre los estudios también, un momento de la vida, Mm. o mira, hablabas de ir a la discoteca, dejar de hacer esas cosas y cuidarse? Hay un momento en el que Mm. hay que elegir, hay una bifurcación. ¿Tienes en memoria de ese momento? Oh, Sí, o sea, yo creo que todo fue bastante natural en mi caso. Es verdad que bueno, yo y en mi familia no teníamos ni idea de lo que era el surf profesional. Y es una cosa que agradezco mucho, la verdad. Que mis padres siempre me llevaban a los campeonatos porque sabían que me hacía muchísima ilusión, pero ellos es como a día de hoy todavía es como que no entendían mucho, ¿no? O sea, ya se han comido unas mangas y ahora igual podrían puntuar más o menos bien, la verdad, pero sí, en un principio era todo como, pues yo qué sé, hay esto el fin de semana, vamos para allá. al chavalín le hace ilusión y para allá Eso es, vamos. era así. Luego de repente llegaron un poco las marcas, ¿no? En un principio estuve con Rusty unos cuantos años que para mí fue la leche porque en la época los hermanos Acero eran mis Estaban, ídolos sí. también y de repente estaban en el mismo equipo y algún viaje con ellos y ya era increíble. Y más adelante me vino ya Quicksilver. Que gané un campeonato ahí en Francia, así que internacional, de menores de 14 años, y ya ellos me vinieron como con un plan, un proyecto de sacarme de casa y empezar a viajar a Marruecos, Australia, Hawái. Y claro, mis padres flipaban con eso, y decían, pero ¿cómo? ¿Que te llevan, o sea, Gratis. gratis? O sea, ¿qué tal, no? Y yo estoy súper agradecido por una parte que la inocencia un poco de mis padres, ¿no? De qué es esto, pero bueno, pues a mí me gustaba, yo quería ir, tenía muchas ganas de ir y desde el día uno abrazaba los viajes, o sea, me di cuenta de que era algo que era mi pasión también, ¿no? Aparte del surf, de repente estar en otros países, conocer otras culturas y así, yo venía de vuelta a casa y estaba emocionado, o sea, no tengo ningún recuerdo de repente haberlo pasado mal en algún momento, en algún viaje o echar de menos casa. ¿Qué va? O sea, estaba emocionado en estos lugares y sí, mi caso es que es como que lo abracé todo. Lo abracé y poco a poco ahí ya, pues de repente empiezas en los juniors de Europa a hacerlo mejor y ya cada vez pues empiezas a exigirte más. Y bueno, es verdad que la primera, es que recuerdo perfectamente que me llevaron la primera vez en Asturias en plan, vamos, hoy vamos a salir. Y me llevaron ahí los mayores ahí y yo, o sea, me acuerdo perfecto porque no, o sea, era una cosa que no me llamaba tanto de manera natural. O sea, el hecho de Menos más mal. adelante sí que luego de vez en cuando sales más de fiesta o cuando estás más en épocas de descanso o lo que sea, ¿no? Que es verdad que hay que hacer de todo en esta vida, pero es como que sabía cuándo hacerlo y cuándo no, y mi foco estaba muy centrado en intentar hacerlo bien en el mar. Qué Sí. guay. Ujú, ujú. Y durante esa evolución hay que vencer también miedos, porque Aritz ha destacado mucho en olas fuertes y huecas, ¿no? Haciéndose tubos. Me dices que en esos primeros viajes lo pasabas muy bien, pero algún momento que lo hayas pasado mal o que hayas visto un reto gordo, ¿no? Decir, wow, esta ola a la vez quiero ir y a la vez mamina que me mato, porque estamos hablando ya de olas que pueden tener consecuencias graves, ¿no? No estamos hablando de me atrevo, no me atrevo y no, 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 es voy, pero cuidado que me puedo hacer daño. Mm. Sí, yo he tenido la gran suerte de, como decías antes, he tenido muchos referentes en casa, o sea, gente que ha destacado muchísimo antes que yo, que han salido de la playa de Zarauz, y decías de Julen El Coro, gran surfista, Ivona Matriain, para mí era un referente increíble porque él
ahí todo pequeñito, pero es como que te das cuenta que, joder, para ser buen surfista, surfeas súper bien en olas pequeñas, Muy pero bien, también en olas muy grandes, muy ¿no? bien. Y yo crecí escuchando a esta gente historias aterradoras en la época para mí de cómo era la ola de Mundaka, que se rompían tablas, que se hacía daño a la gente, que era muy Saco cortado. No, sí, un poco. en ese, pues sí, o sea, escuchaba esas historias de Mundaka, ¿no? Que eran, no sé, historias Ivona de... Matraín fue, si no me equivoco, el primer surfista español invitado al Eddie Aucay a de participar, caos. que es el Sí. campeonato más prestigioso de olas grandes que se Mm, celebra en Hawái y solo lo celebran si hay un mínimo de condiciones, no se celebra todos los años. A mí si me mm. llegan a mandar esa invitación, ese día no estoy en casa, te lo aseguro, para recogerla, porque yo no me atrevo a meterme en esos sitios. Pero tú tenías algo, claro, al final. Eh, Sí, lo- lo- nada, ahí es una cosa que fue muy poco a poco también, pero sí, o sea, el hecho de que yo decía, joder, si quiero ser surfista bueno, tengo que surfear bien la ola de Mundaka, sí. tengo que surfear bien en Rocaputa, que es otra ola que tenemos aquí al lado, y crecí con eso, ¿no? Entonces, me marcó bastante. Para mí, los primeros viajes a Mundaka, que eran viajes antes, ¿no? Ahora vas al día, Sí, vuelves, tal, y antes también, pero era como lo más exótico. Guau, ir a Mundaka o ir a Osegor. Dos lugares donde había tubos y donde pues me empezó a gustar mucho el tema de los tubos y hoy me sigue gustando muchísimo. Es mi pasión número uno, digamos. Y es verdad que, bueno, pues ahí fue. Empecé a centrarme mucho en este tipo de olas también, y es, pues al final vas entrenando y te vas sintiendo un poco más cómodo, pero es verdad en algunos momentos que otros pasándolo mal, ¿no? O sea, los primeros años que fui a Hawái, que tuve la gran suerte de ir con Ivonne también, que estaba en Quicksilver en esa época, y surfear pipe, Waimea por primera vez, pues bueno, yendo de la mano de Ivonne, pues la verdad no, es no hubo que ningún es día una... que te quedaste a la orilla diciendo, madre mía, hoy no me atrevo. Em, pues mira, un día, No te la quiero primera sacar las vez... vergüenzas, quiero sacar la Sí, superación que hiciste. sí, no, total. La primera vez que fui a Bohemia con la intención de, fuimos a verlo, incluso Ivonne también, "Va, voy a llevar por si acaso la tabla, pero vamos a verlo". Y de repente Ivonne, claro, pues vio ahí algo, le hizo clic y entró al agua, ¿no? Y yo digo, guay, Ivonne va a entrar al agua, qué pasada. Y cuando Ivonne estaba en el agua me empezó a picar a mí también, "Guau, pues igual podría probar, tal". Y él salió del agua y me dijo, ¿que tienes ganas? Y yo, sí, un poco sí. Venga, pues coge la tabla y dale para allá. La verdad es que lo pasé fatal en el agua, pero, pero no sé, fue una barrera, ¿no? Que superé de repente estar ahí con toda esa gente buenísima y recuerdo volver a la orilla y bueno, estar esperándome en la orilla porque decía, guau, hoy habrá flipado ahí. Pero sí, o sea, cosas que agradezco muchísimo, esos pequeños empujes que son como un cambio gigante, ¿no? En tu carrera como surfista Sí, también y sí, siempre estaba agradecido. Mm. venciendo barreras. Venga, Tati, que tienes ahí una No, retaila es que justamente estaba hablando ahora y tengo yo una pregunta, que bueno, el mar puede ser calma y puede ser un caos, una tempestad enorme. Entonces, eso en la vida y en la vida real y lo que es el enfrentarte a tus miedos y a tus preocupaciones o tus retos, ¿vale? Significa mucho. Entonces, más o menos, esa pregunta te la tenía yo preparada, pero eso voy a trasladarlo, Fer, a otra cosa, ¿vale? Que es como, por ejemplo, mi diagnóstico. Ujú. Fer sabe que yo desde, Aris, desde que me dieron el diagnóstico, yo me quedé un poco atrapada, ¿vale? Pero luego pasó una cosa en mi vida y que me hizo despertar y decir, ¡bum! Venga, vamos para adelante, Tati, y vamos a disfrutar de la vida, porque al final me metí al agua, me empecé a montar a caballo otra vez y empecé a hacer muchísimas cosas. Entonces, creo que el mar es algo parecido, ¿no? No sé qué piensas sobre el tema, que te lleva a una etapa que puede ser muy mala, pero luego te lleva a una etapa muy buena que te empuja a seguir la vida de otra manera. No sé, ¿qué Mm. piensas sobre eso? Sobre la Sí, resiliencia. totalmente. Para mí el mar como la vida misma, ¿no? Sí, Es verdad que a veces pues pasas por malos ratos, pero esos malos ratos también te hacen crecer,
pero sí, siempre hay baches. Y bueno, pues a mí lo que me gusta del mar mucho es que nos mira a todos con los mismos ojos, nos neutraliza a todos, da igual quién seas, de dónde vengas y el nivel que tengas de conocimiento. Todos podemos desafiarnos a diferentes niveles y es lo que me gusta. O sea, al final es como, ¿qué más da, no? De quién sea, qué tal, que al final es un espacio donde te puedes esforzar más, menos y te ponen en su sitio también, ¿no? Si vas un poco de chulito, pues al final siempre te va a caer una encima muy gorda Siempre. y al final hay muchas similitudes, pero sí que, no sé, a mí sí que me anima a siempre tirar para adelante. Entonces, eso llevándolo un poco fuera del agua también, pues puede ayudar. A mí fuera del agua me cuesta un poco más porque me echo más al agua, ¿no? Pero el llevar los aprendizajes a, a secano siempre ayuda, la verdad, en ese aspecto. Practicamos un deporte que es a la vez deporte y terapia, y es una liberación y es un disfrute. ¿Tú has sentido alguna vez durante tu carrera que esa competitividad te alejaba un poco del disfrute, ese equilibrio, ¿no sabes?, entre obligación? Hay biografías muy famosas por ahí, por ejemplo, la de Agassi, ¿no?, que habla de su vida profesional como tenista, en el que dice, esto ya ni me gustaba, ¿no? Entonces, ese mundo que tú y yo practicamos, que es la competición y que es, hasta podemos decir a veces, un poco antinatural en cuanto al espíritu del surfing, pero para mí ha tenido también muchas ventajas conocer a gente, como hablas tú, conocer otros sitios y me ha dado oportunidades también de viajar y de conocer a más personas en más sitios, pero a la vez esa presión, claro, yo nunca he tenido una presión de jugarme mi trabajo, ¿no? Como puede ser tu caso, un resultado en aquellos años manteniéndote en el circuito profesional, ¿no?, intentando no caerte, una lesión que tuviste también grave. ¿Viste algún momento en el que dijeses tú, joder, macho, este surfing no es el surfing que me gusta? Bueno, en general, la verdad es que o sea, mirando para atrás el recuerdo que tengo, la sensación es que siempre he sido bastante agradecido y también en el surf muchas veces te sale caro tener expectativas muy altas y más en la competición, que muchas veces tú puedes hacer una actuación muy buena, pero de repente las olas igual puede que puedes leerlas mejor o peor también, ¿no? Pero siempre hay algo que puede salir un poco raro y al final a mí siempre me ha intentado como centrarme en lo que es mi performance, ¿no? O sea, el mar nos regala una serie de condiciones, ¿no? Cada día, la naturaleza, y el surfista que mejor se adapta a esas condiciones normalmente es el que gana. A veces es por habilidad, otras veces por conocimientos del mar y otras veces es porque, bueno, ese día has conectado un poco más con el mar y sales ganando de repente de tantos surfistas que hay. Entonces creo que es un deporte en el que es muy importante controlar bien dónde están las expectativas, cuando no sale bien no castigarte mucho y cuando sale bien también pues pensar que mira, pues hoy no sé, como he conectado con el mar o me ha elegido a mí también o no sé, hay como Y a nivel una conexión ahí profesional especial. es una profesión complicada. Para la gente que no lo conozca un poco, se asemeja a un surfista profesional a un tenista profesional, por eso también ponía el ejemplo. Compites contra otra persona, viajas mucho solo. A veces te haces viajes de 36 horas hasta Australia, llegas y en la primera manga que te toca competir te eliminan, ¿no? O sea, y te comes otro viaje de vuelta para casa que te has gastado un dinero muy grande. Y a nivel mental, vemos que los buenos como Arich tienen una mente que está equilibrada y que se movió bien en esos espacios, pero hay muchas veces que te sientes malísimo cuando pierdes y otras veces te puedes sentir buenísimo porque ganas y hay que, pues bien, como dice Arich, estar un poco en ese temple, ¿no?, en ese medio, confiar en tu performance, como dices tú, y seguir adelante, Sí, pero habrá momentos sí. complicados. Claramente, y eso lo aprendes después de perder muchas veces también, ¿eh? O sea, Esto es, no es que de repente naces con eso, ¿no? Pero una cosa importante para mí ha sido el ser agradecido, ¿no? El ser surfista profesional, ¿no? Yo desde mi tan pequeña edad, no sé, o sea, es como elige que quieres ser de mayor y de ya. repente lo eres. Y entonces siempre hay
esa parte de gratitud, pero es Claro. verdad, o sea, yo sí que lo he vivido en mi piel, ir de repente, tengo recuerdo el primer año que empecé a hacer el quest a nivel mundial, que empecé así bastante bien, pero luego de repente fui a California, pierdo la primera, de California a Japón, Mm. pierdo la primera, de ahí a Inglaterra, pierdo la primera. De repente luego iba a Francia diciendo, pero ¿Qué ha yo no, o pasado? sea, ¿qué ha pasado aquí? O sea, no, igual no valgo para esto. Siempre hay esos demonios, ¿no? En Claro, la competición. Lo que siempre está ahí en todo tipo de competiciones y en la vida mismo también, la presión, ¿no? Presión de hacer, siempre hay ese pequeño demonio que te dice, ah, no eres lo suficientemente bueno, o tal, o el otro es mejor, o tal, lo que sea. Siempre hay esas voces pequeñitas y en un principio te molestan mucho e intentas evadirte de eso, ¿no? Dices, ah, yo no quiero eso, yo no quiero presión. Pero te das cuenta poco a poco que tienes que aprender a abrazarlo y a disfrutarlo porque al final es, pasa eso porque te importa. claro, Entonces, pues no te queda otra que no puedes competir sin sentir la claro. presión. Si no te Y al importase, no final, podrías dar el 100%. eso es. Entonces, tienes que aprender a apreciarlo, está ahí, eso es un componente más, ¿no? De la competición y cuando más lo abrazas, mejor lo llevas. Y yo creo que ha sido eso, un aprendizaje bastante potente para cuando luego también, pues aparte del surf, ¿no? Cuando, bueno, pues siempre no podemos tener todos los días felices, ¿no? No, pero es una actitud que enlaza muy bien con las metáforas que nos plantea Tati sobre la vida, porque Ujú, hay muchos ejemplos de personas que no viven al 100% para luego tener la tirita si no consiguen los objetivos, como tú decías, que no hay que plantearse objetivos altos, pero algo hay que tener una ilusión, unas ganas de vivir y aceptar que la vida nos puede salir de una forma distinta a la que esperábamos y ujú, confiar, que creo que es un poco el fondo de lo que nos comenta Rich, en tu capacidad de adaptación, ¿no? En tu caso la competición, pero la vida es lo mismo, ¿eh, Tati? Si somos rígidos, si creemos que para que no nos pase nada malo me voy a quedar aquí en mi zona de confort todo el rato, al final estás no viviendo, o sea, Perdiendo. que ya estás perdiendo. Si no vas a la competición con las ganas de ganar, ya estás perdiendo, ya no estás dando tu mejor versión, ya no estás siendo fiel a lo que es una competición, que es que tus contrincantes también den lo mejor de sí mismos, tú des lo mejor de ti mismo y al final habrá uno que ese día le haya salido mejor. Pero la vida, que es lo que hacemos, muchas veces nos queremos esconder un poco del riesgo, ¿eh, Tati? A ver, es que, por ejemplo, el tema de la ELA, Arich, es que no se puede explicar, ¿vale? Lo que es el mazazo, el día Hombre, a es día. una puta mierda, Tati, yo te lo Sí, digo es ya. una. Sí, sí, bueno, vale, Ah, pues sí, vamos a decir que es una lo putada, siento. ¿vale? Es una mierda. Y es que es como si que te paraliza todo, todo hasta lo que más te gustaba hacer, ni piensas en ello. O sea, eso se borra, porque piensas que ya no vas a ser capaz en absoluto de hacer eso. Y todavía eres capaz, ¿vale? Entonces, yo pasé un año, yo siempre lo he contado, que pasé un año en mi pompa, aquí. Es verdad que seguía yendo a ver el mar y disfrutaba y tenía mis momentos además un poco mágicos, que es, bueno, luego lo comentaré, que es cuando un día estaba súper bajón, llegaba al mar y decía, uy, qué bonito, qué guay, porque yo vivo justo enfrente de la playa. Y me acuerdo una vez que pasaban delfines, ¿vale? En pleno invierno pasaban delfines siempre de dirección de Zara hacia Polonia, Tarifa. ujú. Todo, a la misma hora, siempre todos los días. Y claro, yo me iba a la misma hora, siempre todos los días. Entonces, bueno, pues hubo un tema en mi vida de un animalito que tuve, ¿vale? Que fue maravilloso y lo sigo teniendo en mi corazón. Que fue, pues, su pérdida fue como el, ¿sabes? Venga, no te pares, que siempre era la frase de mi neuróloga, y haz lo que tienes que hacer. Entonces, yo tengo una yegua maravillosa, ¿vale? Irlandesa, y me acuerdo que me falleció mi potra, que es una potrita frisona preciosa. De miércoles, pues el sábado estaba montada en mi yegua, cosa que no pensaba. Yo pensaba que me iba a ir para mi casa y estar aquí llorando. No, eso me dio como una fuerza, aunque lo pasé muy mal,
pero dije que estoy perdiendo yo la vida, llevo un año perdiendo la vida. Lo único que hacía era recoger mierda con perdón de la expresión, Bueno, era en los, literal. Cacas. sí, 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 recogía cacas en los pados de los caballos, como a mí me gustaba estar con ellos, yo era como que el estar con los caballos simplemente era como, o me olvidaba de todo, entonces nada más que era o peinarlos o estar con Estabas ellos. escondida de la vida. Sí, sí, total. Y luego el tema del surfing, bueno, pues mi pareja hace un poco de todo, hace kite, hace surf, pues bueno, hace un poquillo de todo. Entonces, él me decía, venga, vamos a ir otra vez al agua. Y yo, no, no, venga, vamos al agua. Yo nadé muchísimo tiempo, nunca le tuve miedo al mar. Si veía que el mar no estaba para mí, me quedaba en la orilla, me salía y me iba. Cuando veía que estaba para mí, pues para adentro. Y es verdad que ahí me superé. Fer tiene algunas imágenes de un año, bueno, me regalaron una tabla de Roxy enorme y yo era más feliz que un 8. Bueno, y lo sigo siendo. Este año no ha habido olas aquí en el sur, nada, ha estado todo súper plato. Y yo estaba deseando pues que vengan olitas para poderme meter, porque es como anteriormente hemos tenido un podcast con Titi Feria, que ahora mismo pues fue proclamado campeón, No, tercero de Europa quedó en sur eso, tercero de adaptado en el Europa. campeonato que se hizo. Estamos ahora a mediados de octubre, pues a mediados de octubre de 2025, en campeonato en Nigrán, creo que estaban ahí en Vigo, Sí, y quedó en su categoría tercero, que estaba muy ilusionado porque cuando grabamos el podcast con él hace un mes, decía que su mayor ilusión era ir con la selección y justo le llamaron a la semana siguiente. O sea que puedes sí, pedir, Adrich, que estás aquí en un sitio que, mira, no sabíamos se conceden los claro. deseos, ¿eh? Sí, sí. Entonces yo me metí al agua, Arich. Cogí y me empecé a meter al agua y ¿qué hacía? No me podía poner de pie, vale, no me podía poner de pie. Pues me ponía de rodillas, daba igual. La cuestión era disfrutar. Y yo me acuerdo que Alberto me grababa con mi hijo y claro, mi hijo era... Y hubo una vez que pillé una ola y toda la playa, me acuerdo que se levantó, yo creo que se lo conté al Fer, se levantó la gente de la silla. Claro, y aquello fue como, hostias, que todavía puedo, ¿sabes? Que Claro. todavía... Y Disfrutar eso... siempre se puede. Entonces yo me acuerdo que una señora que estaba sentada en la playa me dice, oye, ¿cómo lo haces? Digo, no, las ganas pueden, Claro. ¿vale? Entonces el que quiere, al final busca la excusa, o quita las excusas, más bien dicho, para poner. Entonces, bueno, quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces algo, Laela? ¿Sabes de alguien? O... Eso ya, entramos en terreno. Sí, a mí, familiares cercanos no tengo, pero sí que es verdad que tengo algún amigo con familiares en que, bueno, pues al final, pues sé un poco sus historias y es verdad que, bueno, la vida os ha puesto un bache potente, o sea, muy potente. Me hace mucha ilusión hablar contigo, Tati, que además que sigas surfeando, o sea, eso es increíble, o sea, te felicito por eso, es verdad, porque estás Espero. disfrutando del mar y esas cosas que al final hacen que, ¿no? En el día a día pues nos vaya mejor a todos, ¿no? Y Claro. sí que te animo, que el surfear, sea de rodillas, tumbada o entrar en el mar incluso y estar ahí, sí que aporta. De esto sabe mucho Aritz, que lo anunciamos al principio, porque él tiene un proyecto que queremos hablar sobremanera de él desde 2012 además, o sea, ya hace muchos años, en el que hace una oferta de surf integrativo, ¿no? Coméntanos, Aritz, cómo sale esta idea, de dónde la sacas, que pues, en 2012 estarías liadísimo también, pero sacaste tu tiempo ahí para un proyecto en el que hacéis unas jornadas, ¿no? En Zarauz, que repetís ahí en tu escuela año tras año, y cuéntanos de dónde sale la idea y un poco cómo desarrolláis esta actividad. ¿Qué perfiles de Eh, personas van a hacer surf? Bueno, cuéntanos ahí. Sí, bueno, todo arrancó en el 2012 en Almudena Fernández, que era mi pareja entonces, de repente vino con ganas de crear un proyecto donde, bueno, pues compartir lo que más nos gusta hacer, pues con diferentes colectivos que igual en su día a día no lo tenían tan fácil. Y en ese aspecto, pues a mí que me encanta compartir el surf, pues salté, ¿no? A esa idea que tuvo y desde entonces pues empezamos a hacer diferentes jornadas a nivel de todo el país, donde juntábamos pues asociaciones con niños y niñas con diferentes situaciones, con una escuela de surf local y solíamos ir
desde kitesurf a hacer pues esas jornadas, ¿no? Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que ya solo con una jornada de surf les afectaba muy positivamente a estos Claro. niñas que surfeaban con nosotros, y a partir del el 2017 nosotros desde Shelter y en el Mediterranean Surf School en Valencia también empezamos a darle continuidad a eso, ¿no? O sea, con los mismos niños y niñas durante 6 meses surfean con nosotros pues todas las semanas, ¿no? Y bueno, yo estoy encantado en Shelter. Tengo un equipo además que ya, o sea, está un poco en nuestro ADN, ¿no? Usar el surf como terapia, y las olas y el surf, ¿no? Como herramientas al final de inclusión, porque es verdad que estos niños y niñas bueno, pues en el día a día no lo tienen muy fácil, sus familias tampoco, muchas veces es como que nos olvidamos de ellos y sí, y en un principio cuando entras en algo así crees que son todos como muy frágiles y que igual pues, entrar en el surf, ¿qué va a pasar? Y, y te das cuenta de que son más fuertes que todos Claro. los demás, y la conexión que tenemos a la hora de estar en el agua con ellos y así, pues ya es una cosa que ya, bueno, pues lo disfrutamos mucho, es como nuestro proyecto favorito en nuestra escuela y lo vivimos con muchas ganas. Y sí, pues como pues al final lo he visto, ¿no? En otras personas, el hecho de pero ¿cómo va a surfear mi hijo? O cómo tal si está en silla de ruedas o no puede caminar o lo que sea, ¿no? Y el poder que tiene hacer una cosa que no te imaginas que puedes conseguir hacerlo es, yo creo que de las cosas que más poder tiene y da muchísima confianza y vitalidad para el resto de las, del resto de las cosas que haces, perdón, en tu día a día también, ¿no? Entonces sí, o sea, es una cosa que bueno, lo seguimos haciendo y sí, nos hace mucha ilusión mandar ese mensaje, animar a todo el mundo, surfea, entra Sí. al agua, entra al mar, entra al tal que de verdad que cura, que de verdad que ayuda, ¿no? A Sí. nosotros, tú igual empezaste tan pequeño, igual no tienes el recuerdo. Yo empecé más mayor y entonces Ujú, para mí la primera ola que cojo, que me pongo de pie, que lo hago con 15 años, es un recuerdo que se me queda grabado muy fuertemente. ujú. Y más adelante, ya después, no sé cuántos meses después, que logré ir de lado, ¿no? Por una pared, también son dos momentos imborrables, ¿no? Que se te quedan como muy fuertemente. Entonces, si eso le añades, como tú dices, esa idea previa de creo que eso no lo puedo hacer o estoy limitado y de repente recibes esa sensación tan fuerte de la que disfrutamos en este caso los tres, de ser llevado por una ola que si lo tienes que explicar no sabes cómo explicarlo porque es una tontería, a la vez que es una pasada. O sea, no. Entonces cuando lo pruebas, esas reacciones, alguna que te haya llamado la atención de alguno de los niños o alguno de los padres que te haya dicho, ostras, madre mía, vaya, ¿no? Supongo que se te haya puesto la piel de gallina en alguno de esos o muchas veces, claro. Sí, la verdad es que sí, hay anécdotas potentes. Una de las más potentes que tengo es que eh, un niño que estaba surfeando conmigo por primera vez, todavía no empezábamos ni con los programas de continuidad, sino vino a una jornada por probar el surf y estábamos surfeando y bueno, era como, yo lo veía muy calladito, no decía mucho, pero conectó con el surf, empezó a pillar olas y se lo estaba pasando súper bien. Ya llevábamos un tiempo, todos los demás ya estaban como saliendo y le dije, ¿qué? ¿Quieres una más o quieres quedarte en el agua o qué va a ser? Y me dijo como, no, una más, una más. Ujú. Y yo salí del agua, digo, al final después de surfear un montón y pues súper ilusionado, ¿no? Por tener esa conexión especial con este niño. Y en la orilla, pues explicando a los padres, joder, es que me estaba pidiendo todo el rato que quería una más y tal cual. Y los padres, o sea, no sé exactamente cómo fue, pero me dijeron, pero ¿cómo te decía que quería una más? Y yo, me lo ha dicho. Y yo, qué va, si él lleva o sea, mucho tiempo sin hablar ya. Y le dije, no, que sí que me lo ha dicho. Y luego él, al poco rato, pues también habló algo con sus padres después de la sesión de surf y fue como, guau, todavía se me ponen Wow. los pelos en punta, ¿no? O sea, el poder de una sesión solo que te confirma, ¿no? Que qué guay que hemos elegido el surf o el mar en nuestras vidas porque al final, pues bueno, Sí, bueno, al final es la conexión también del chiquillo con el surf, sí, porque Tati, que sí. le gusta mucho la hípica y tal, también Ujú,
ha visto efectos similares en personas que han hecho terapias con equinoterapia, ¿no? Con caballos y Mm. tal. Una conexión que casi siempre es con un elemento natural, las olas o animales o tal, que es muy positivo y animamos a las personas. Tenemos, Tati, ¿en qué capítulo fue? Ay, madre, es que yo tengo una A memoria. Flore, No, Flores no. ¿a El quién? aula ilusión, hay la ilusión Sí, de Juanjo, de de mi amigo Juanjo, Juanjo. que tiene, le cuento a Rich, un aula paralela dentro de un instituto con niños que no podrían estar por sus capacidades intelectuales dentro del instituto, pero están dentro del instituto en un aula paralela. Y este hombre, con todas sus ganas y su ilusión, se los ha llevado de excursión por ahí. Los padres decían, pero si no ha salido nunca de casa, mi madre. Y de repente toda esa confianza y darles ese empujón es positivo, ¿no sabes? No tenerles como entre algodones, dentro de sus necesidades, evidentemente, pero todo lo que es exponerles a situaciones que les puedan venir bien es muy positivo y el surfing es muy potente, vaya guay. Y además a ver, es un deporte, o sea, complicado, Sí, no es un sí, deporte fácil, muy ¿no? difícil. Y el hecho de tú cuando estás en el agua, eres tú, tus decisiones que tienes que tomar, esta sí, esta no, esta me la como, esta igual tal. Y te da mucha autonomía eso, ¿no? Te da mucha Hombre, tengo que ir decidiendo cosas sí, sí. aquí. Y al final te hace crecer, o sea, es como no sé, yo veo que de repente cada uno tiene su movida ahí cuando está en el agua y vas como abriendo como, se abren como nuevas pantallas, ¿no? Nuevos niveles, o lo que sea, y me gusta mucho ese desafío, ¿no? Qué que guay. tenemos cada uno en el mar. Si hay gente que quisiese participar en este proyecto, ¿qué les ponemos? ¿El enlace aquí en comentarios o cómo ¿Cierto? puede? Te he saltado la pregunta, Tati, hoy estoy a tope. No, no, Ah, que que yo te me apuntas apunto. tú. Que yo me apunto, Ah, vamos, bueno, yo me ya, ya. voy Vente, para. Yo vente, me voy para Tati, Zarauz, pero vamos. vente a ¿Cómo tienen Zaragoza. que hacer, Aris, para apuntarse? Entran en Nada, Shelter, en la escuela de surf sí, tuya, sí, escriben. yo, o sea, a nivel nacional, o sea, sé que Zarauz lo hacemos, en el Mediterranean Surf School también se hace en Valencia. Entonces, contactar con la escuela, es verdad que en la terapia de surf es algo muy joven, ¿no? Pero, bueno, a través vas conociendo cada vez más Sí. sitios donde se usa con diferentes colectivos y la verdad es que tienen una En fuerza Cádiz, increíble. Tati, hay una persona que hace En para un Cádiz. colectivo autistas, ¿no? En principio. Sí, y además nosotros cuando empezamos en su día, ellos ya estaban haciendo cosas y lo hacían muy bien, muy bien, la verdad. Y sí, a nivel mundial, pues eso, es algo que es como digamos joven, novedoso todavía, pero yo creo que dará que hablar. Al final, pues eso, ¿no? Como el tema de los caballos, animales y todo eso igual ya está como más normalizado, lo hemos escuchado desde más tiempo y sí, y esto yo creo que es algo que sí que ayuda y Qué cada vez bonito, la ¿eh? gente se anima más, ¿no? Ve lo que está pasando ahí y sí, nosotros también cada vez tenemos más gente tocándonos las puertas y incluso alguna lista de espera que otra, Guay. así que Bien, sí, bien. Animamos bien, también a más surfistas, ya que estamos aquí, ¿eh? a, sí, que, a sí. que sigan el ejemplo de tantas personas, como hizo Aritz en su día, como estos chicos de Cádiz. Yo la primera vez que lo vi fue en un documental de la familia Pascovich, ¿no? Que Ujú, justo sí, uno de los hijos tuvo un hijo con un autismo bastante severo, tal, y empezaron a hacer unos camps. Uno de ellos también hablaban de una anécdota parecida a la tuya, en que alguien que no había hablado nunca, de repente, cogiendo olas, empezó a hablar. Y los ujú, padres pues se emocionaron muchísimo, como los que te tocó a ti. Y claro, dices tú, wow, yo estoy aquí haciendo esto que para mí es una tontería, en verdad, ¿no? Porque además tú estás recibiendo también esa alegría, o sea que ya yo salgo ganando 100%. Y encima, de repente, esto que para mí es sencillo, que es atender a una persona en el agua y ayudarle a coger unas olas. De repente tiene esa repercusión tan grande, ¿no? Que queremos animar a más personas que se unan, porque ¿para qué estamos en esta vida si no es para compartir emociones, ¿no? Con otros seres humanos? Y encima ayudarles, puf, es que es todo ganancia. sí, Mira, Ari, yo por ejemplo, en mi foto de WhatsApp, ujú, los que tienen mi teléfono, pues ven que estoy con mi yegua en la playa. ujú, Pues no te puedes imaginar esa conexión que es. O ujú, sea, mi yegua, todo tranquila, porque mi yegua es una maravilla.
muy tranquila, a la orilla del agua, ver el atardecer, el sonido del mar en silencio, solo escuchándola a ella, su respiración. Tú no sabes lo que significa y verte como yo, que muchas veces, bueno, casi siempre se me duermen las piernas porque no tengo mucha fuerza. Intento apretar todo lo que pueda porque hay un equilibrio y mi equilibrio no está muy bien, pero es como que ella sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que caminar para que yo esté bien. Y cada vez que llega a la playa me huele los pies, ¿sabes? Se pone a girarse, a olerme los pies como diciendo, aquí estás en tu sitio, o sea, estás conmigo y en tu sitio. Ujú, Entonces, mira, también con el tema terapéutico del surf, te he de decir que mi neuróloga ujú, es pro Tati, cuando entrenes, te vas al agua, sea como sea el día. ujú, Llueva, truene, vente, porque aquí hay mucho levante y bueno, y aquí las tormentas, todavía estamos en un veranillo, hace muchísimo calor todavía, pero el bañarme todo el año, ¿vale? Entonces yo salgo de entrenar a las 9 de la mañana, me gusta madrugar y me voy directa a la playa. Me quito la ropa, me meto en el agua, me doy un bañito y eso es, vamos, agua bendita. A ujú. mí se me quitan todos los dolores. Entonces, tanto con mi yegua en ese paseo por el mar, es, vamos, es que no tengo manera de explicarte lo que significa. Ojalá pudiera surfear con mi yegua, Eso ya sería ¿sabes? lo Porque, máximo, ¿eh? En una yegua ¡buah! Eso surfera. ya. Ahí Bueno, romperías internet con eso. tenemos Y hay una logística complicada. muy complicada, muy complicada. Además, bueno, mi yegua sí que se mete en el agua y bueno, ya hasta las rodillas. Bueno, las rodillas no es como nuestra rodilla, que todo el mundo piensa, ¿no? Las rodillas no que. No, las rodillas las tienen ellos como si parece el codo nuestro, ¿vale? Arriba. Entonces, ella se mete ahí medios pies, como se llama, y manos, medio. Pero. Pero es una maravilla. Y si tienes alguna vez oportunidad, Aris, de montarte a caballo en la playa al atardecer, eso es increíble. Así que yo voy a seguir lo que La- tú me has propuesto Sí, y yo te invito a que tú algún día te montes a caballo en la playa y te acuerdes de mí. O si vienes aquí, pues yo te invito a ir a montar a caballo por la playa, que es Venga, maravilloso. va, me la apunto. y Trato. animamos a todo el mundo a que estos son ejemplos que ponemos de conexiones con elementos de la naturaleza, con animales, que no estemos tanto metidos en zonas de hormigón, que vayamos un poco más a espacios naturales y que cada uno pueda buscar esa pasión o esa diversión, ese disfrute que le haga emocionarse, que le haga que su corazón sea más grande y que no quedemos ahí apoltronados un poco en esa zona de que siempre hacemos lo mismo, porque al final la vida rutinaria también es morirnos en cierta manera. No tenemos que dejar de aprender ni de vivir en ningún momento. Tenemos aquí a Tati con unas circunstancias que le han hecho a la vez llevarse un mazazo y a la vez espabilar y decir, bueno, voy a disfrutar de la vida a tope porque nadie sabe cuándo se nos va a acabar y nos puede enterrar a todos Tati perfectamente porque no sabemos, Arich y yo, cuánto tiempo nos queda. ¿Qué podemos hacer? Tratar de que el día a día sea pues Lo mejor. lo mejor posible y sin agobiarnos tampoco, ¿eh? Porque aprovechar hay que parece que hay gente que quiere llenar la agenda todo el rato de cosas para parecer que hace muchas cosas en la vida, pero por lo menos con la conciencia de decir, oye, este día que me levanto hoy es un regalo, vamos a tomárnoslo como es, vamos a llevarnos mejor con las personas que tenemos cerca y tratar de hacer que el mundo sea mejor en lo que podamos. Tenemos aquí un ejemplo de persona que ha tenido el privilegio de vivir de su pasión, pero no le ha hecho ni mucho menos estar en un pedestal, sino que yo creo que con eso que nos da el mar y el surfing que nos hace disfrutar tanto, creo que todos tenemos, los que hacemos surf, como unas ganas de devolver tanto disfrute, ¿no? Y creo que de ahí vino la iniciativa de Arich, de devolver un poco todo eso que el mar le daba, compartiéndolo con personas que a priori igual no hubiesen hecho surf nunca, por lo cual te agradecemos esa actitud, esa iniciativa y que dure muchos años más. A seguir. Yo te quiero dar las super gracias porque me imagino que tu vida pues será muy ajetreada y yo pues tengo
fíjate, teníamos Fer y yo en mente este podcast mucho tiempo atrás. Sí. Qué guay. Él bueno, me pudo poner en contacto contigo. Yo no me atrevía, no me atreví, Ari, te lo digo de verdad, hasta hace bien poco, como bien sabes, porque yo soy a ver, me gusta conocer gente, sobre Pero todo es que para mí vergonzosa, es signifique vergonzosa. sí, y me cuesta, ¿sabes? Me cuesta. Luego ya arranco y bien, pero te tengo que dar las súper gracias, de verdad, porque, pues, no Le sé, hacía es mucha que ilusión, le hacía me mucha hacía ilusión. muchísima ilusión y luego, pues, nada, que sepas que aquí tienes tu casa, que hay mucha gente que... Ah, perdona, el otro día me dieron recuerdos para ti, Ah, Arich. cuidado. Ah, mira. Sí, Dani León, Dani León. Ah, qué guay. Buena gente, Dani. Sí, Estuve sí. con él y me dijo, dale recuerdos a Aris cuando hagas el podcast con él. Digo, Bueno, vale, perfecto. Dani León, para el Así que no lo que, sepa, es el mejor skater a nivel nacional, ¿vale? Los buenos se acaban sí, conociendo entre ellos. es un sí, claro. máquina, tío. Buenísimo, Sí, Tiene una buena actitud también. muy bueno. sí, Sí. Ayudar a increíble. los chavales a Y competir para mí también ha sido un placer conocerte. Estoy súper Gracias. invitada a venir a Zarauz a surfear, claramente también. Y nada, que nos veamos en el agua. Sí, a ver si Creo que coincidimos esto va por el agua, que la última que te vi creo que fue en el agua, en el campeonato de Osegor, que me acerqué a verlo en 2014, porque hace ya tiempo llovido. que no hay campeonato en Osegor, o sea Sí, que... Así ya que la llovido. próxima que sea en el agua. Bueno, tengo un mensaje importante que dar, lo siento Arit, siempre tengo que echar un poco de bronca. Hay personas que están viendo este podcast, no están suscritas. También nosotros tenemos un poco de culpa porque simplemente es dar a un sitio que pone así suscribe, ¿eh? y eso ya te hace suscriptor del canal. Pondremos un vídeo un día para que los que no sepáis lo hagáis, pero sé que hay algunos que sabéis cómo hacerlo y no lo estáis haciendo. Bueno, Venga, Aris pues tiene una conexión con el mar, como estáis viendo, profunda y tal. Conoce a Neptuno. Si vas este verano a la playa a bañarte y no estás suscrito, te va a pegar un revolcón, una ola, te va a hacer la croqueta, el bañador te va a quedar medio culo fuera y te vas a acordar de nosotros. No puedes ir a bañarte este verano sin estar suscrito a nuestro canal de YouTube. Hola Ela, va Arich y Neptuno a por ti. Estás avisado, ¿eh? Adiós. avisadísimo. Muchas gracias. Chao. Pues,